Capítulo 72. Este venerable cocina una sopa. Por la noche, los dos yacían en la ancha cama de piedra. Tratar de pasar el tiempo encerrados era una tarea en sí misma. Ya habían entrenado y comido, y ahora no había nada más que hacer. Chuguanin, tranquilo y calmado por naturaleza, no era tan molesto, pero Morran caminaba por aquí y por allá en el espacio restringido de la cueva, y el tiempo solo parecía fluir aún más lentamente. Ah, estoy tan aburrido, tan aburrido. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Chuguanin, con los ojos cerrados, duerme, pero aún es muy temprano. Morran miró el reloj de arena y agitó la cabeza. Demasiado temprano. Chuguanin lo ignoró. Morran rodó sobre la cama, y de repente se acercó y tiró de su mejilla. Sidi, Sidi, Sidi. Los ojos de Chuguanin se abrieron con enojo. ¿Qué es lo que quieres? Morran tomó sus manos en las suyas y movió sus manos juntas de un lado a otro sin vergüenza. Juega conmigo. ¿Soy yo el Sidi aquí, o tú? Chuguanin arrancó sus manos. Más allá de la ira, ¿quién va a hacer el tonto contigo? Morran sonrió dulce, sincera y completamente sin vergüenza. Tú, por supuesto. ¿Quién más está aquí? Chuguanin. Emma Van se quitó el angosto lazo rojo que le sujetaba el cabello, le ató las puntas y se lo enrolló alrededor de los dedos en un patrón distintivo. A pesar de sus protestas, Chuguanin se sentó después de todo, preguntando malhumoradamente, ¿qué es esto? ¿Cómo se juega? Se llama cuna del gato. La mayoría de las chicas lo juegan, no tanto los chicos, pero yo crecí en una casa de entretenimiento llena de mujeres, así que terminé aprendiéndolo también. Es muy divertido en realidad. Mira, engancha tu dedo alrededor de esta cuerda aquí, no ese dedo, usa el meñique, sí, así. Entonces usa el pulgar y el índice y enganche estas dos cuerdas aquí. Morran dio instrucciones lenta y pacientemente. La llama de la vela crepitó, arrojando su cálida luz sobre ellos, uno grande y otro pequeño. Sus cabezas bajaron en concentración mientras pasaban esa cuerda de hilo rojo hecho de una cinta para el cabello de un lado a otro, y ambas expresiones se suavizaron lentamente. Chuguanin mantuvo tensa una parte de la cuerda entre sus dedos mientras seguía las instrucciones de Morran para crear un nuevo patrón, pero accidentalmente se le pasó una cuerda por alto. Así que en lugar de convertirse en un nuevo patrón cuando intercambió las manos, la cuerda roja regresó a su forma original de ser solo una simple cinta. La miró fijamente, con las manos aún en el aire, la cara llena de incomprensión mientras murmuraba. ¿Por qué se desbarató? ¿Qué pasó? Jaja. Probablemente te faltó una cuerda otra vez. De nuevo. No más, no más. Morran se rió. Lo mismo una y otra vez se vuelve aburrido. Hagamos otra cosa. No. Ahora era el turno de Chuguanin de estar disgustado, una vez más. Pasaron 3 días en la cueva. Su cuarta noche allí, y Morran estaba ocupado haciendo los preparativos para cocinar algo delicioso para Chuguanin como de costumbre. Se había dado cuenta de algunas cosas durante estos últimos días juntos. Su pequeño Sidi era del mismo lugar que su Sisun, incluso tenían los mismos gustos exactos en comida. La entrega de esta noche del guardia de la tribu emplumada fue una gallina y un par de hongos. Emma Van planeó hacer sopa de pollo con hongos, y luego agregar algunos de sus fideos hechos a mano. No debería saber tan mal. ¿Vamos a comer sopa de pollo esta noche? Contestó Morran, mirando hacia el lado de Chuguanin. El niño era un genio en las artes marciales, pero simplemente no podía entender la cuna del gato. Pero también era muy testarudo y jugaba con una cinta para el cabello tratando de entender cada vez que podía. Morran no pudo evitar sonreír ante su mirada obstinada. Morran dijo con una sonrisa. Siéntete libre de jugar con eso mientras cocino, pero me temo que la sopa terminará de cocinarse antes de que lo resuelvas. Chuguanin soltó un frío, HMPH, y se detuvo antes de decir, ¿queda algo de jengibre? Déjame ver, sí, hay mucho, nos dieron un montón ayer. Chuguanin parecía satisfecho. Si pones un poco, se elimina el olor a carne cruda. Morran se acarició la barbilla. Oh, y déjame adivinar, ¿también añadir algunas moras? Los ojos de Chuguanin se iluminaron. ¿Tenemos algunas? PFFT. Claro que no, estaba pensando que tus gustos son como los de Sisun. También le gusta el jengibre y las moras en su sopa. ¿Recuerdas lo que le gusta comer? Jaja, sí, soy súper inteligente. Morran no tenía ganas de explicar, y no es como si pudiera hablar de cosas como vidas pasadas con su pequeño Sidi de todos modos, así que siguió con ello. Soy un modelo perfecto de un discípulo filial que sigue el estándar de los 24 ejemplares filiales, ¿no lo sabes?
Es una pena que Sisun no vea mi sinceridad. Morran comenzó a limpiar el pollo mientras hablaba distraídamente, y por lo tanto extrañaba completamente la expresión de Chu Guanin. Lo desplumó y quitó las entrañas con una mano rápida y experta, y estaba a punto de hervir la sangre cuando oyó al pequeño Sidi decir en voz baja: no es necesariamente inconsciente. Que, viendo a Morran mirar hacia arriba, las puntas de las orejas de Chu Guanin se volvieron rojas. Se dio la vuelta y se aclaró la garganta. Dije: el anciano Yuen no necesariamente ignora que eres bueno con él. Oh, eso. No importa, ya estoy acostumbrado. Aunque una vez deseé que fuera como los maestros de otras personas y preguntara por mí a veces, o que de vez en cuando supiera lo que me gusta, así como yo sé lo que le gusta comer a él. Pero todo eso está en el pasado ahora. Cuando entré por primera vez a la secta, me engañó su aspecto bonito y pensé que era una persona amable. Pensar en ello ahora es realmente, suspiro, mi estimado Sisun es tan ilustre e inaccesible, y muy ocupado también, ¿cómo podría yo atreverme a esperar su atención? Jaja, ajajajaja. Chu Guanin estaba un poco enojado por sus palabras al principio, pero luego lo pensó, y aunque estaba preocupado por Morran en su vida diaria, en realidad siempre mantuvo una apariencia indiferente y distante. Bajó la cabeza sin decir palabra, y en vez de eso, el enojo se convirtió en consternación. Después de un momento, saltó de la cama y caminó en silencio hacia Morran. ¿Qué pasa? Siempre eres tú el que cocina. La de hoy es simple, así que cocinaré para ti. Morran parpadeó, y luego sonrió. ¿De dónde ha surgido esto? Eres demasiado bajo para llegar a la estufa, ¿cómo vas a cocinar? Además, soy tu Sixion, ya que me has llamado así, lo menos que puedo hacer es alimentarte. Chu Guanin llevó un taburete y se subió en él, y luego lo miró obstinadamente sin decir palabra. Morran. ¿Por qué me miras así? Puedo alcanzar la estufa muy bien. Puede que el anciano Yuen no sepa lo que te gusta comer, pero no soy tan cruel como él. Chu Guanin dijo sin expresión: ve a descansar, yo cocinaré. Y así Chu Guanin se ocupó de los preparativos de la cena, negándose a dejar que Morran ayudara en absoluto. Había una aura amenazadora y una ferocidad concentrada en sus ojos mientras levantaba el cuchillo de cocina por el aire y lo hacía caer rígidamente sobre el pobre pollo. Morran casi no podía soportar mirar. Morran intentó ayudar, pero incluso el temperamento del pequeño Sidi era como el de su Sisun, y odiaba que lo interrumpieran cuando se concentraba en algo. Así que al final, Morran solo pudo rascarse la cabeza y alejarse para irse a la cama. Habiendo finalmente puesto el pollo en la olla, Chu Guanin lo cubrió con una tapa de barro y estaba a punto de girarse y decirle algo a Morran cuando escuchó una voz silenciosa desde la entrada de la cueva. Arran, Sia Sidi, ¿están ahí? Tan pronto como escuchó esta voz, Morran saltó inmediatamente de la cama como si lo hubiera golpeado un rayo y corrió hacia la entrada. A través de un hueco entre las zarzas, la primera persona que vio fue a alguien de la tribu emplumada que estaba allí fríamente, pero luego miró a su alrededor y encontró a Simei detrás de ella, vestido con su habitual ropa blanca y con la cara llena de preocupación. Morran estaba extasiado. Simei. ¿Qué estás haciendo aquí? Tengo algo importante que decirte. Simei dijo. El líder de la secta recibió el informe y se apresuró a venir al jardín de flores de melocotón de inmediato. Está negociando con la tribu emplumada mientras hablamos. ¿Cómo has estado? ¿Te están tratando bien? Estoy genial, comiendo bien, bebiendo bien y saltando alrededor también. Morran se detuvo y preguntó, ¿y qué hay de Sisun? ¿Dónde está él? He oído que sigue recluido y no ha venido. Oh. Algo parpadeó entre los ojos de Morran, luego suspiró y murmuró para sí mismo, está bien si no vino, está bien. Pero el anciano Xuanji vino a responder por Sia Sidi. Simei preguntó, ¿ya se durmió Sia Sidi? Morran, no, está haciendo sopa. Sidi, ven aquí. Chu Guanin dejó el pequeño abanico de bambú que estaba usando para avivar las llamas y se dirigió a la entrada. Miró a las dos personas que estaban fuera, con expresión nada sorprendida, y dijo simplemente, ¿qué pasa? Simei ni siquiera tuvo la oportunidad de hablar antes de que esa persona de la tribu emplumada respondiera, HMPH, y replicara, ¿qué más podría ser? La gente de tu pico Sisen ha venido. Tu maestro dice que responderá por ti, y está reuniéndose con nuestro gran señor inmortal ahora mismo. Mi maestro, el anciano Xuanji. Oh. Chu Guanin se detuvo, con la cara totalmente inexpresiva. Bien. La esquina de la boca de la persona de la tribu emplumada se crispó. Ustedes dos pueden salir.
Todos están ya reunidos en el pabellón Jinlu 1, esperando oír sus explicaciones. Chu Guanin se giró para mirar la sopa de pollo en la estufa y dijo, yo paso. La sopa aún no está lista, tengo que vigilarla. Morran, puedes hablar por mí. Escuchando sus palabras, la persona de la tribu emplumada pensó que era un niño inmaduro e irrazonable y sonrió fríamente, tratando de asustarlo. Perderás tu oportunidad de defenderte si no vas. Y si te juzgan como el asesino, te arrancarán la cabeza. Pero Chu Guanin ni siquiera estaba preocupado, con un rostro indiferente mientras le dirigía una fría mirada y se giraba para irse. Simei estaba a punto de llamarle, pero Morran agitó la cabeza con una sonrisa. Déjalo en paz, yo iré. Pero el anciano Xuanji vino hasta aquí, sería grosero no saludarlo. Antes de que Morran pudiera decir algo, la voz de Chu Guanin vino de lejos. Mo Xixian, por favor, envía mis saludos a Sisun. Simei lo había dicho tan en voz baja pero aún así lo escuchó. Sintiéndose un poco incómodo, aclaró su garganta y esperó a que la persona de la tribu emplumada abriese las zarzas que cubrían la entrada de la cueva, e inmediatamente cogió a Morran para marcharse. Inesperadamente, Chu Guanin se dio la vuelta y llamó, Xixian. ¿Cambió de opinión CD y quiere venir después de todo? Morran sonrió. La pequeña mano de Chu Guanin ondeó en su manga. Por supuesto que no. Solo quería recordarte que vuelvas pronto, o la sopa se enfriará. Morran parpadeó y luego se rió impotente. Está bien, espérame. MN. Chu Guanin no dijo nada más, viendo a Morran alejarse y desaparecer tras una esquina antes de dar la vuelta para ocuparse de la sopa. El pabellón Jinlu no estaba lejos de la cueva. En el camino hacia allí, preguntó Simei sin pensarlo dos veces. Arran, ¿parece que te has vuelto más cercano hacia Sidi estos días? Morran sonrió. Sí, pasamos por mucho juntos. ¿Qué? ¿Simei está celoso de un niño pequeño? Tonterías. Jajaja, no te preocupes. Mi persona favorita es y siempre será Simei. Deja de decir tonterías, siento que si Sidi es un poco extraño. ¿Extraño? Oh. Morran pensó un poco y luego asintió. Supongo que es bastante extraño. ¿Tú también lo crees? Sí. Morran sonrió. Es una cosa tan pequeña pero habla como un adulto, y su magia tampoco es un asunto de broma. Hoy, no he tenido la oportunidad de contarles todavía, pero lo que pasó en la ilusión fue aún más extraño. Creo que podría ser un pariente lejano de nuestro Sisun. Los ojos de Simei cambiaron un poco, y preguntó, ¿por qué dices eso? Vimos a alguien en la ilusión, el hijo del gobernador de Linan de hace 200 años. Su apellido también era Chu, y se parecía a Sisun, y su hijo también se parecía. Justo cuando estaba llegando a la parte importante, un repentino estallido de maldiciones en voz alta vino del frente. Levantó la vista justo a tiempo para ver a Suemen caminando con una nube de truenos en la cara, aún maldiciendo sin parar, bastardo. Bestia. Perro sinvergüenza. Notas, 1. Jinlu, bebé Rocío. Capítulo 73. Este venerable está confundido. Habiendo encontrado a Morran tan repentinamente, Suemen parpadeó. Esta fue la primera vez que los dos se encontraron cara a cara desde que Morran fue encarcelado. Recordando cómo Suemen lo defendió frente a los demás, Morran le sonrió a pesar de sí mismo, pero Suemen se sorprendió mucho con esta sonrisa, y parecía disgustado. Sus palabras despectivas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás mirando? ¿De qué te ríes? ¿Por qué razón sonríes? Te estoy saludando. Repugnante, Morran. Una respuesta como esa mató la conversación de Morran, y Simei tarareó pensativamente por un momento, pero tampoco presionó para obtener más respuestas, y solo sonrió a Suemen. Joven maestro, ¿quién te molestó ahora? ¿Quién más puede ser? ¿Quién más puede ser? Desvergonzado. Repugnante. Despreciable. Obsceno. Morran suspiró, eso no rima. ¿A quién le importa? ¿Por qué no lo haces si eres tan bueno? No soy bueno, soy inculto. Morran se rió. Vamos, dinos. ¿Quién te ha hecho enfadar? Simei dijo con una sonrisa. Apuesto a que fue Da Xixian otra vez. Maldito Da Xixian. Bestia. Pervertido. Si es tan fácil, ¿cómo es que no tienes sífilis? Estoy dispuesto a dar 10 años de mi vida para que le salgan llagas en la cabeza, le salga pus en los pies, se le pudra la nariz y se le pudran los ojos. Veamos quién lo quiere entonces. Ese despreciable, desvergonzado, obsceno, Morran. Viendo que Suemen se iba a sumergir en un ciclo interminable,
Simei lo detuvo apresuradamente, señalando hacia atrás y exclamando, SHH, mira, el amado Daxixion y esas mujeres cultivadoras han venido. Sue Men saltó, y esa siempre orgullosa cara repentinamente mostró un rastro de inquietud. Maldijo asqueroso pervertido en voz baja, pero en realidad se dio la vuelta y se fue con el rabo entre las piernas sin mirar hacia atrás, aterrorizado como un perro golpeado. Al final, sin embargo, todavía quería un poco de cara y gritó, de repente recordé que tengo algo que hacer, así que me voy primero. Morran lo vio salir corriendo fuera de la vista y se sorprendió, wow, este Daxixion realmente lo tiene controlado. En realidad asustándolo así, Simei retuvo su risa. Desde que se encontró con él el otro día en el restaurante y se metió en una pelea, ha estado así desde que regresó. Supongo que ha conocido a su igual. Increíble, increíble. Tengo que verlo con mis propios ojos alguna vez. Mientras que esas fueron las palabras que salieron de sus labios, pero por dentro Morran ya había obtenido algunas ideas. Si ese hombre pudo hacer que Sue Men se escondiera así, entonces este Daxixion debería ser, sin duda, en el que está pensando. Pero ahora no era el momento de disfrutar del espectáculo de Sue Men. Sue Sendion y Suan Ji ya habían llegado al pabellón Jinlu, y estaban discutiendo ligeramente el caso del asesinato de 18 con la maestra del jardín de flores de melocotón, la anciana inmortal de la tribu emplumada. La anciana inmortal de la tribu emplumada era prácticamente divina. El resplandor de la luz espiritual rodeaba y envolvía su cuerpo, y aunque parecía ser una mujer joven de una edad justa y tierna, los cielos sabían qué edad tenía en realidad. Estaba explicando el caso tranquilamente a Sue Sendion cuando un asistente personal entró y le dijo en voz baja, «Anciana inmortal, los hemos traído. Que pasen». Morran y Simei entraron en el cálido pabellón, miraron alrededor y vieron a Sue Sendion abanicando ese famoso abanico, hablando con otros, e inmediatamente exclamó, «Tío, mi hijo, mi hijo». Sue Sendion lo escuchó y miró alrededor. Sus ojos se iluminaron, y rápidamente les hizo señas, y luego le dio una palmadita en el hombro. «Ven, siéntate al lado del tío». «Yo no la maté». «Por supuesto que no fuiste tú, por supuesto que no». Sue Sendion suspiraba incesantemente. ¿Quién sabe cómo se produjo este malentendido? La anciana inmortal me lo acaba de contar todo, y mi venida aquí esta vez fue para ayudar a probar tu inocencia. Suspiro, cielos tengan piedad, vean lo oprimido que se ve, detuvo a Morran. Y la anciana inmortal de la tribu emplumada tampoco se lo impidió, y solo miró a los dos con ojos pacíficos. Morran también saludó al anciano Suan Ji, e inmediatamente se sentó al lado de Sue Sendion. Sin embargo, lo que hizo que Morran se sorprendiera fue que Suan Ji no se dio cuenta inmediatamente de que su discípulo Xia Xini no estaba por aquí, y solo asintió con la cabeza de forma muy natural hacia Morran. En realidad, fue la anciana inmortal de la tribu emplumada quien preguntó, ¿dónde está el otro niño? El que se llama Xia. Ah, sí. Solo entonces Suan Ji se dio cuenta. ¿Dónde está mi discípulo? Morran vio que obviamente no le importaba Xia Xini y se sintió algo molesto. Mi Sidi aún está encerrado. Me pidió que te saludara en su nombre. ¿Es así? Suan Ji asintió. ¿Por qué no vino? Morran contestó secamente. Está cocinando. Sue Sendion se quedó perplejo por un momento y luego se rió. ¿Es más importante cocinar que limpiar su nombre? Suan Ji también sonrió, jugando tan caprichosamente. Iré a ver cómo está cuando termine la reunión. No es necesario. Después de la reunión todavía tenemos que comer. Morran dijo, interroguen como quieran, pero terminemos con esto de una vez. Así, Sue Sendion habló, anciana inmortal, continuamos con lo que estábamos discutiendo antes. ¿Qué tal esto? Tenemos un anciano en nuestra secta que es experto en refinar píldoras. Antes de venir aquí, le pedí que refinara un número de píldoras de la verdad. ¿Píldoras de la verdad? La anciana inmortal se sorprendió un poco al oírlo, y tocó ligeramente el borde de sus labios con un delicado dedo carmesí. ¿Es esa píldora la que puede hacer que los mortales digan la verdad absoluta? Eso es correcto. La anciana inmortal estaba bastante sorprendida. Los materiales requeridos para esta píldora son complejos y difíciles de refinar, e incluso aquí, en nuestro jardín de flores de melocotón, nos llevaría por lo menos medio mes producir una píldora de este tipo. Me sorprende que mi señor tenga un experto alquimista. ¿Por qué no lo trajo? Es asocial por naturaleza, y no le gusta viajar con otros. Sue Sendion respondió, las píldoras ya están siendo refinadas, y podrían ser enviadas al jardín de flores de melocotón por correo de palomas en un plazo de 10 días.
Cuando llegue ese momento, ruego a mi anciana inmortal que venga a testificar la efectividad de las píldoras, y que los jóvenes discípulos las tomen. Entonces, la verdad será revelada. La anciana inmortal reflexionó un momento y luego inclinó su cabeza. Eso es factible. Sue Sendion suspiró aliviado y sonrió. Entonces, si es así, déjame ir en este instante para sacar a mi otro discípulo de la cueva de la prisión. Espere, ¿qué pasa? Antes de que este asunto se aclare, tanto Morran como Siasini siguen siendo sospechosos. La anciana inmortal dijo, incluso con la garantía del líder de la secta, esta venerable no puede permitir la libertad de los dos. Cuando Sue Sendion escuchó esto, cerró el abanico con un pan nítido. Mientras todavía tenía una sonrisa en la cara, sus ojos se habían vuelto fríos. Ahora, eso es un poco deshonesto, anciana inmortal. La anciana inmortal de la tribu emplumada levantó la mirada y lo miró con un par de ojos rojos escarlata. ¿Está Sue Sunsu insatisfecho con nuestra decisión? Por supuesto. Ya que no se ha emitido un veredicto de culpabilidad sobre los dos discípulos de mi secta, entonces con mi vigilancia y garantía y la del anciano Xuanji, ¿qué razón hay para que la anciana inmortal los mantenga retenidos tan intensamente? No es realmente una detención. La anciana inmortal dijo con frialdad, nunca los he maltratado, y sus comidas diarias son continuas. Solo he restringido sus movimientos, no es irrazonable. Sue Sendion seguía sonriendo, pero su sonrisa se había enfriado. ¿No es irrazonable? A mi parecer, en esa cueva de prisión no se ven ni el sol ni la luna, un lugar para encerrar a criminales que han sido claramente condenados como culpables. Qué increíble que con un toque de labios, la anciana inmortal determinó que no era irrazonable así como así. Había guardias de la tribu emplumada en el costado que inmediatamente acudieron a defender. Sue Sunsu, por favor, cuide su lengua. ¿Qué? ¿He dicho algo inapropiado? No he humillado ni maldecido a la anciana inmortal, y todo lo que he dicho es la verdad. A mis palabras solo les faltó el respeto de un invitado, pero no es irrazonable. Esa persona de la tribu emplumada escuchó la respuesta de Sue Sendion y se enfureció aún más. Tú, una mano descubierta y brillantemente blanca como jade se extendió y la detuvo. La anciana inmortal levantó la cabeza y resopló fríamente a Sue Sendion. Una vez oímos rumores en el reino mortal de que Sue Sunsu, del pico Sisen, era un hombre veleidoso que poseía un fuerte poder espiritual, pero que carecía de educación, y que no analizaba las palabras en los juegos de palabras. Sin embargo, hoy, esta venerable siente que los rumores nos han mentido. Sue Sunsu, que lleno de razón está. Sue Sendion también le mostró una sonrisa, pero ya no había alegría en sus ojos. Soy un hombre vulgar, ruego a la anciana inmortal que no le importe. La anciana inmortal de la tribu emplumada sonrió, levantó la mano y cogió una mandarina, y luego la peló con mucho cuidado antes de sostenerla ante Sue Sendion. Entonces, ¿por qué no damos un paso atrás los dos? No será posible darles a esos dos la misma libertad que antes, pero permanecer en prisión ciertamente no es apropiado. Esta venerable ordenará que Siasini sea liberado ahora mismo, y Morran y Siasini se mudarán al pabellón Ling Xiao 1. Ese es un lugar para recibir invitados, solo que debo enviar a gente para que los vigilen, prohibiéndoles a los dos que ni siquiera den medio paso fuera del pabellón. ¿Esto es aceptable? Sue Sendion se quedó en silencio durante un rato, luego levantó la mano, haciendo una pausa en el aire, pero al final aún así se llevó esa mandarina. Aunque se decía que el pabellón Campsis era un lugar para recibir huéspedes, el jardín de flores de melocotón no solía tener huéspedes. Por lo tanto, el interior del pabellón había sido descuidado durante mucho tiempo. Ya que la anciana inmortal les permitió mudarse a este lugar, Morran había planeado ir a limpiar primero, y luego ir a recoger a Siasini una vez que todo estuviera ordenado y limpio. Sue Sendion y Xuanji todavía tenían cosas que discutir, así que bajo la vigilancia de varias de la tribu emplumada, Morran y Simei fueron primero al pabellón Ling Xiao. El pabellón Campsis estaba situado en el noroeste del jardín de flores de melocotón. En el exterior, las flores eran abundantes como los bosques, los cielos brillaban espléndidamente al caer el alba. Este es un buen lugar. Ahora, aunque nos quedemos aquí, no nos sentiremos agraviados. Morran dijo felizmente. Simei suspiró. ¿Cómo es posible que no te sientas agraviado? Ustedes dos obviamente no mataron a nadie, pero los inocentes fueron perjudicados. Es una lástima que Sisun no pudiera venir. Si hubiera venido, entonces podría usar a Tianwen para interrogar, y no habría ninguna necesidad de tomar algunas píldoras de la verdad antes de que la verdad sea revelada. Jaja,
Simei piensa que las cosas son demasiado simples. Tianguan es un arma sagrada, y si bien tiene la capacidad de sacar la verdad a la luz, si es eficaz o no, depende totalmente de si el lanzador tiene la mente para interrogar. ¿Crees que esos pájaros estarían dispuestos a dejar que mi Sisun me interrogue? ¿Crees que le creerán? Eso es verdad. Viendo que el sol estaba a punto de ponerse, Morran empezó a limpiar la casa mientras Simei ayudaba en el costado. Ciertamente fue extraño. Solo cuando Morran terminó de limpiar la casa y se sentó a descansar y a tomar un poco de té, se dio cuenta repentinamente de que en realidad no sentía ninguna alegría secreta al poder pasar tiempo a solas con Simei, ni se sentía encantado. Emma Van se ahogó al darse cuenta y casi escupió su té. Simei se sobresaltó sorprendido. ¿Qué pasa? Nada. Morran agitó sus manos insistentemente, pero su mente fue sacudida. Había estado realmente entrenando bajo Chu Guanin durante tanto tiempo que también se había convertido en un alma indiferente. Echa un vistazo a este pabellón Ling Xiao. El lugar estaba desolado, ni un alma alrededor, las flores de melocotón se mecían, y los hombres solteros se quedaban solos con el otro. Si esto fuera el pasado, seguro que habría coqueteado intensamente con Simei durante un tiempo antes de meterse en asuntos serios. ¿Qué le pasó hace poco? Tal pureza de la mente, que no debería haber. Morran se rascó la cabeza. Simei parpadeó. 4 ojos se encontraron, y Morran sonrió con una sonrisa tonta. Sus hoyuelos preciosos y bonitos. Las flores de melocotón de afuera son hermosas. Iré a buscar una rama para que te la lleves. Las plantas son sensibles. Solo déjalas florecer apropiadamente en sus ramas. Dijo Simei. Tienes mucha razón. Entonces no las tomaré. Se sentaron allí en silencio, y Morran escarbó en todo lo que pudo en su mente para iniciar una conversación, pero se dio cuenta de que con la disminución de los días en que se veían, en realidad no había nada de lo que valiera la pena hablar. Cuando levantó la vista, de repente vio que Simei tenía una fina capa de sudor por haberle ayudado a limpiar la residencia. Incapaz de soportarlo, sacó un pañuelo de su túnica y se lo entregó, para que te limpies el sudor. Simei bajó la mirada para mirar, y vio que Morran estaba apretando nerviosamente ese pañuelo y no pudo evitar sonreír, respondiendo gentilmente, gracias. Así que tomó el pañuelo y se frotó ligeramente la frente. El toque de ese pañuelo era ligero y suave, cosido con la mejor seda, y después de que Simei lo usara, dijo, tomaré el pañuelo y lo lavaré antes de devolvértelo. Bien. Morran respondió con prontitud. Su simpatía hacia Simei ya estaba prácticamente grabada en sus huesos. Se había convertido en una habilidad innata. Si te gusta, está bien si no lo devuelves también. Simei se rió. Probablemente no esté bien. Mira lo bien que está hecho este pañuelo. Dijo mientras abría el pañuelo, aplanando las arrugas para volver a doblarlo. Pero justo cuando sus delicados, blancos y tiernos dedos se posaron sobre el pañuelo abierto, Simei se quedó atónito, y soltó un suave ¿Qué pasa? Simei se detuvo y levantó la vista con una sonrisa. ¿Arran realmente quiere regalarme este pañuelo? Si te gusta, entonces tómalo. Lo que es mío es tuyo. Morran fue muy generoso. Los ojos de Simei sonreían, tomando prestadas flores de otros para adorar a Buda. ¿No temes que Sisun se entere y te azote, Esta vez era el turno de Morran de ser sorprendido. ¿Qué quieres decir con pedir flores prestadas para adorar a Buda? ¿Qué tiene que ver Sisun con esto? Echa un vistazo tú mismo. El tono de Simei era un poco ilegible, una flor ahí tan grande. ¿Cuándo te dio Sisun su pañuelo? Notas. 1. Ling Xiao, un tipo de flor Campsis grandiflora. Capítulo 74. La culpa de este venerable. Morran estaba estupefacto. Pasó un largo tiempo antes de que se recuperara, toda la cara roja y brillante mientras agitaba las manos frenéticamente. No, eso no lo sé, esto no es mío. ¿A dónde se fue mi pañuelo? Oh Dios, ¿cómo voy a salir de esta? Miró fijamente a ese pedazo de tela de seda con una flor haitán cosida en una esquina, pero no pudo recordar por qué lo tenía. Se devanó los sesos en un ataque de pánico, y de repente se golpeó la cabeza. ¿Qué es? Lo recordé. Morran dio un respiro de alivio y tomó el pañuelo de las manos de Simei con una sonrisa. Lo siento, este pañuelo no es mío, así que no puedo dártelo. Simei. Pero ni siquiera dije que lo quería para empezar, pero tampoco es de Sisun, no es como si todo lo que tiene una flor haitán fuera de Sisun. Morran dobló el pañuelo cuidadosamente y lo metió de nuevo en su túnica,
aliviado de no haber tomado accidentalmente el pañuelo de Season, es de Cassidy. Simei parecía pensativo. Cassidy, ya que hemos estado viviendo juntos estos últimos días, tal vez tomé el incorrecto del tendedero esta mañana o algo así, jaja, qué vergüenza. No es gran cosa. Simei sonrió gentilmente y se levantó. Se hace tarde, deberíamos ir a recoger a Cassidy. Salieron de la casa y se dirigieron a la cueva. No llegaron muy lejos antes de que Simei empezara a desacelerar. No era demasiado obvio al principio, pero entonces se tropezó con una roca y habría caído si Morran no hubiera reaccionado rápidamente y no se hubiera percatado a tiempo. Morran se sorprendió de lo pálido que estaba. ¿Qué pasa? No es nada. Simei respiró profundamente y dijo, no comí mucho en el almuerzo, solo me sentí un poco débil, nada que un poco de descanso no pueda arreglar. Pero cuanto más intentaba ocultarlo, más se preocupaba Morran. Ahora que lo pensó, Simei no era muy bueno para el trabajo de piernas, y todo lo que hay aquí en el jardín de flores de melocotón, desde la comida hasta la ropa, cuesta plumas. Siempre se aseguraba de dar plumas a Simei antes, pero había estado encerrado durante algunos días, y Suemend era demasiado desconsiderado para cuidar de alguien. Morran se preocupó más cuanto más pensaba, así que presionó. Solías saltarte el almuerzo todo el tiempo en la secta también, pero nunca te había visto en este estado antes. ¿Debo creer que estás así después de perderte solo una comida? Dime la verdad, ¿cuándo fue la última vez que comiste? La expresión de Morran se oscureció aún más ante la falta de respuesta. Lo agarró y empezó a caminar en la dirección opuesta. Simei se preocupó. Arran, ¿a dónde vamos? ¿Dónde está la comida? Morran dijo bruscamente, pero solo había preocupación en sus ojos cuando se dio la vuelta. ¿Por qué no te cuidaste mientras yo no estaba? Siempre estás, siempre pensando en los demás y poniendo a los demás primero. ¿Pero qué hay de ti? ¿Alguna vez has pensado en ti mismo? Arran arrastró a Simei hasta una taberna. Normalmente, Simei pertenecía a la división de sanación y no debería estar aquí en el área de la división de ataque sin una ficha, pero la ansiedad había sido alta desde el incidente con 18, así que la tribu emplumada levantó esa restricción para aliviar las cosas. ¿Qué es lo que quieres? Pide lo que quieras. Cualquier cosa está bien. Simei parecía un poco culpable. Lo siento, quería venir a ayudar, pero al final me interpuse en el camino. No hay necesidad de cosas como disculparse entre nosotros. Morran agitó la cabeza y suavizó su tono. Adelante, pide, yo pagaré por ello y luego podrás tomarte tu tiempo para comer. Simei lo miró. ¿Qué hay de ti? Tengo que ir a recoger a Cassidy. Hay un guardia alrededor de la cueva, pero sigo preocupado, y el asesino sigue ahí fuera. Escuchando que Morran quería irse, los ojos de Simei parecieron oscurecerse por un instante, pero luego dijo rápidamente, solo 2 bollos entonces, iré contigo y comeré en el camino. Morran iba a tratar de persuadirlo de que no lo hiciera cuando el canto de las voces femeninas, en un tono de ave, vino de fuera, y una docena de jóvenes cultivadoras, todas arregladas, entraron en el edificio riéndose. Oye, tendero, tengo una pregunta. La señorita a la cabeza del grupo preguntó con una sonrisa. ¿Reservó Dasiksion, el salón de banquetes de esta taberna esta noche? Por supuesto, por supuesto. El tendero era todo sonrisas. No había tomado mucho tiempo para que la gente de la tribu emplumada se diera cuenta de que al Dasiksion le gustaba beber vino mientras escuchaba música, y celebraba un banquete en una taberna u otra todas las noches. Y dondequiera que iba este Dasiksion, un grupo de señoritas se reunía con seguridad. Por supuesto, esas señoritas estaban encantadas e inmediatamente se apresuraron a reservar sus mesas. Sus palabras se dirigían a los oídos de Morran de vez en cuando. Todo era Xiaofang. ¿Cómo se ve la pintura en mis cejas? ¿Crees que a Dasiksion le gustará? Es precioso. ¿Qué opinas de mi delineador? Es demasiado llamativo, le hará pensar que soy frívola, y cosas como eres tan bonita, que seguro que le gustarás a Dasiksion. Ayer lo vi mirándote varias veces. Aidia, deja de burlarte de mí, si tan solo fuera así. El tipo de Dasiksion es definitivamente alguien como Jeje, tan refinada y culta. Incluso en tiempos tan difíciles, estas personas podían seguir agitándose así por un tipo. La esquina de la boca de Morran se crispó y se volvió hacia Simei. Entonces, bollos, vamos a tomarlos y nos iremos. Me preocuparé si te dejo aquí solo en esta cueva de bestias carnívoras. Mirando su expresión, Simei no pudo evitar sacudir la cabeza con una ligera risa. Lo más sabroso del menú era su gran bollo de carne, digno de babear.
Morran compró 10 a la vez y se los dio todos a Simei. Mirando a Simei mordisqueando felizmente los bollos mientras caminaban, Morran pudo finalmente relajarse un poco. Nadie esperaba que el bollo le hiciera mal a Simei. Su estómago ya estaba débil al principio. Para comer de repente un bollo grasiento después de no haber tenido nada en él durante tanto tiempo, empezó a dolerle en poco tiempo. Ahora Morran no podía irse a recoger hacia Sidi. Llevó a un pálido y sudoroso Simei de vuelta al pabellón Xiaolin con una prisa frenética y lo acostó en la cama que acababa de arreglar, y luego salió corriendo a buscar un médico. Después de un poco de medicina y agua tibia, Morran se sentó junto a la cama lleno de culpa mientras miraba la pálida cara de Simei. ¿Todavía te duele? Aquí, te frotaré la barriga. La voz de Simei era baja y débil. No es necesario, está bien. Pero la mano grande y bien definida de Morran ya se había extendido, amasando suavemente a través del edredón. Tal vez porque la presión era justa y se sentía bien, pero Simei no protestó. Sus respiraciones se nivelaron bajo el masaje atento y se quedó dormido. Morran permaneció hasta que se quedó dormido antes de prepararse para marcharse. Pero su mano fue atrapada antes de que se hubiera dado la vuelta. Los ojos de Morran, negros con un matiz púrpura, se abrieron ampliamente. Simei, duele, no te vayas. La belleza en la cama todavía tenía los ojos cerrados y parecía estar hablando dormido. Morran estaba clavado en su sitio. Simei nunca le pedía nada a nadie. Siempre era él ayudando a los demás sin ninguna expectativa de lo mismo a cambio. Solo mientras dormía le rogaba a Morran que se quedara con una voz tan suave. Así que se sentó de nuevo, mirando con cariño esa cara que anhelaba día y noche mientras continuaba masajeando su estómago. Fuera de la ventana de celosía, pétalos de flores de melocotón se movían perezosamente mientras el cielo se oscurecía. Cuando Morran se acordó de repente de que le había dicho a su pequeño Sidi que volvería para la cena, ya era medianoche. ¡Oh, no! Morran se puso de pie, golpeando su cabeza una y otra vez. ¡Oh, no, 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 no! Simei ya estaba profundamente dormido para entonces. Morran se precipitó hacia afuera y estaba a punto de correr a la cueva cuando una luz azul destelló en el cielo y el anciano Xuanji descendió desde arriba con un niño en sus brazos, el niño sosteniendo un pequeño frasco. Anciano Xuanji. Xuanji le disparó a Morran una mirada reprobadora. ¿Qué ha pasado? ¿No dijiste que ibas a ir a recogerlo? Si no hubiera estado preocupado y me hubiera ido a revisar después de todo. Yu, 2. Mi discípulo habría tenido que esperar hasta el amanecer en esa cueva. Este discípulo se equivocó. Morran bajó la cabeza, pero luego no pudo evitar levantar los ojos para mirar a Chu Guanin. Sidi. Xuanji bajó a Chu Guanin. Chu Guanin, todavía sosteniendo ese frasco, miró tranquilamente a Morran. ¿Ya has comido? Morran no esperaba que eso fuera lo primero que dijera, y solo podía responder en forma tonta. No todavía. Así que Chu Guanin se acercó y le ofreció el frasco, diciendo suavemente, come un poco, aún está caliente. Morran se quedó inmóvil durante un rato. Para cuando volvió, él ya había jalado al pequeño con su frasco en un abrazo. Está bien, lo haré. Ese niño tonto estaba preocupado de que la sopa se enfriara, y se había quitado la túnica exterior para envolver el frasco. Su pequeño cuerpo se sentía un poco frío en los brazos de Morran. Morran presionó sus frentes, acariciando suavemente, y por primera vez en 2 vidas, dijo estas palabras en serio. Lo siento, fue mi culpa. Le dieron las buenas noches a Xuanji y entraron a la casa. La túnica exterior estaba demasiado arrugada como para usarla más, y Morran temía que su Sidi se resfriase, así que fue a la habitación interior a buscarle una manta. Chu Guanin bostezó y se subió a un banco de madera sosteniendo el frasco, e iba a sacar 2 tazones para la sopa cuando su mirada se posó sobre los bollos de carne que Simei no había terminado, y parpadeó. Saltando del banco, Chu Guanin caminó hacia el dormitorio y miró sin expresión a esa hermosa persona recostada en la cama. No se enojó ni dijo nada, pero hilos de frialdad salieron de sus huesos y sintió como su corazón, tan cálido hace solo un momento, se congelaba en un sólido bloque de hielo. Cuando Morran regresó a la cocina, Chu Guanin estaba sentado en la mesa junto a la ventana como antes, con un pie en el banco y el otro colgando, un brazo apoyado casualmente en el alféizar de la ventana. Al oír el movimiento, giró un poco la cabeza y miró hacia Morran. Aquí, encontré una manta de piel de zorro de fuego. Abrígate, hace frío por la noche. Chu Guanin no respondió. Morran se acercó y le dio la manta, pero Chu Guanin no la tomó, solo agitó la cabeza y luego lentamente cerró los ojos, como si estuviera descansando. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Iré a ver si hay otra diferente entonces.
Morran dijo con una sonrisa mientras despeinaba el cabello de Chu Guanyin, pero cuando se giró para buscar otra manta, de repente se dio cuenta de que el frasco ya no estaba en la mesa. Miró confundido. ¿Dónde está mi sopa? ¿Quién dijo que era tuya? Chu Guanyin finalmente habló, su voz fría, es mía. La esquina de los labios de Morran tembló, pensando que debía estar haciendo un berrinche. Bien, es tuya entonces. ¿A dónde se fue tu sopa? Chu Guanyin dijo simplemente, la tiré. La tiraste. Chu Guanyin volvió a ignorarlo, saltando ligeramente del banco y abriendo la puerta para irse. Hey. Sidi. Sidi, ¿a dónde vas? Morran se olvidó por completo de la manta y el asesino seguía libre. No era seguro ahí afuera y lo persiguió apresuradamente. Vio ese pequeño frasco bajo el árbol de flores de melocotón. Después de todo, no lo había tirado. Morran dejó escapar un suspiro, pensando que era su propia culpa al principio. El pequeño Sidi probablemente estaba tratando de contener sus quejas antes, luego no pudo contenerse más y se enfadó después de todo, y tenía todo el derecho a estar enfadado. Así que se acercó y se sentó al lado de Chu Guanyin. Chu Guanyin se sentó bajo el árbol de flores de melocotón sosteniendo su pequeño frasco e ignorando a Morran. Abrió la tapa, sacó un cucharón más grande que su cara y trató de introducirlo, pero no cabía y lanzó el cucharón en un ataque de ira. El cucharón golpeó el suelo con un crujido y se rompió en pedazos, y él se sentó allí con el frasco aturdido. Morran, con la cabeza girada hacia un lado y la mejilla apoyada hacia arriba, sugirió, bebe de una vez, de todos modos solo estamos nosotros dos aquí, no hay necesidad de avergonzarse. No. Me lo beberé si no lo haces, es la primera vez que mi Sidi me hace sopa, no voy a dejar que se desperdicie. Se burló y cogió el frasco con una sonrisa. Para su sorpresa, Chu Guanyin apartó su mano con una bofetada. Piérdete. Morran parpadeó, sintiendo un poco de déjà vu de este intercambio, pero luego retrocedió con una sonrisa en su gruesa cara. Sidi, me equivoqué, por favor, no te enojes más. Iba a ir a recogerte hace tiempo, pero tu Min Jin Sixion se enfermó de repente, así que me retrasé, no quise hacerte esperar. Chu Guanyin mantuvo la cabeza baja y no dijo nada. No, en serio, estuve muy ocupada todo el tiempo, y no he comido todavía. Me muero de hambre. Morran tiró de su manga lamentablemente. Sidi, mi amable Sidi, mi buen Sidi, por favor, ¿puede Sixion tomar un poco de sopa? Chu Guanyin finalmente se movió para colocar el frasco de sopa en el suelo. Levantó un poco la cabeza y la inclinó un poco hacia un lado antes de darse la vuelta de nuevo, lo que significaba que Morran debía servirse a sí mismo si así lo deseaba. Morran sonrió, gracias Sidi. El pequeño frasco estaba lleno, con una sola mirada, y se dio cuenta de que su Sidi no había comido mucho, lo que le dejó la mayor parte de la carne, que en su mayoría era carne con un poco de sopa. Morran miró fijamente durante un rato, sus ojos curvados por la diversión. Se burló gentilmente. ¿Estás seguro de que esto es sopa? A mí me parece más bien estofado de pollo. Sidi es tan generoso. Dejó de parlotear entonces. Después de pasar la mitad del día cuidando a Simei, realmente estaba hambriento, y además, su Sidi había trabajado tan duro para hacer la sopa, no podía dejar que sus buenas intenciones se desperdiciaran. Rompió 2 ramas pequeñas del árbol de melocotón, transformándolas en un par de palillos con una explosión de energía espiritual de las puntas de sus dedos, y no perdió tiempo en meterse un trozo de pollo en la boca. ¡Guau! ¡Delicioso! Morran dijo cerca de una bocanada de pollo humeante. Es muy bueno, mi Sidi es tan capaz. En realidad no era tan delicioso, un poco salado también, pero Morran aún así se dedicó de todo corazón a hacer feliz a su pequeño Sidi, comiendo la mayor parte del pollo de forma rápida y ordenada. Y todo el tiempo, Chu Guanyin se sentó en silencio sin mirarlo en absoluto. Se tragó un gran bocado de sopa. Era incluso más salada que la carne, tanto que era prácticamente amarga, pero aún así era soportable. Morran cogió otra pierna y estaba a punto de metérsela en la boca cuando de repente se congeló. ¿Cuántas piernas tiene un pollo? Por supuesto que no hubo respuesta. Así que se contestó a sí mismo. 2. Miró la pierna que tenía entre sus palillos, y luego miró el hueso de la otra pierna que acababa de comer. El idiota finalmente levantó la cabeza, aturdido, y le preguntó a Chu Guanyin, Sidi, ¿estuviste? Pero no tuvo el valor de decir el resto. ¿Me estuviste esperando todo este tiempo y ni siquiera has comido? El frasco de sopa es pura carne. Es porque tú me esperaste tanto tiempo que toda la sopa se evaporó y solo quedaba carne. Y eso fue todo lo que quedaba para poner en el frasco, solo para que yo piense.
solo para que piense que ya has comido, y me has dejado algo, que lo cocinaste mal y convertiste la sopa de pollo en estofado de pollo. Morran dejó el frasco en el suelo sin palabras, pero se había dado cuenta demasiado tarde, casi no quedaba carne. Chu Guanin finalmente habló. Su voz era calmada e incluso quieta, con un toque juvenil. Dijiste que volverías para la cena. Así que esperé. Dijo lenta y llanamente. Si ya no quieres más, al menos avísame para que no te espere como un idiota. De acuerdo, Sidi. Chu Guanin seguía estando de espaldas, negándose a mirarlo. Morran no podía ver su cara. Que alguien me pasara un mensaje de que te vas a quedar con Si, que te vas a quedar con Min Jin Sixion en su lugar. ¿Era tan difícil? Tomaste mi frasco y divagaste tanto antes de comer, pero ni siquiera me preguntaste si ya había comido. ¿Era tan difícil? ¿Era tan difícil comprobar y ver cuántas piernas hay en el frasco primero? Esto último sonaba un poco gracioso incluso con todo el remordimiento que sentía, pero los hoyuelos de Morran se congelaron en su cara antes de que se hubieran formado. Su pequeño Sidi estaba llorando. Nunca habría llorado por una cosa tan insignificante en su forma adulta, pero nadie lo sabía, aunque ser transformado en un niño por la savia del sauce no le afectó demasiado a su mente, hubo un poco de impacto después de todo. Su temperamento se volvió más infantil cuando se cansaba o se esforzaba demasiado. Esta característica oculta de la savia era extremadamente difícil de detectar, así que ni Madame Wang ni el anciano Tanlan se dieron cuenta cuando le tomaron el pulso. Yo también siento hambre y tristeza. Yo también soy humano. Incluso con la mentalidad juvenil en el primer plano de su mente, Chu Guanin aún se aferró a su autocontrol, luchando contra los sollozos sin hacer ruido, pero sus hombros temblaron incontrolablemente mientras las lágrimas brotaban y caían de sus ojos enrojecidos. Todos estos años, el anciano Yuen siempre había soportado en silencio, nadie lo quería, nadie le hacía compañía, y él siempre había fingido indiferencia mientras caminaba entre la multitud reverente, noble y compuesto. Solo con la mente teñida de pensamientos infantiles se derrumbaría y diría la verdad, soltando la miseria que se había estado acumulando durante tanto tiempo. No era que no le importaran los de su entorno, sino que lo hacía en silencio. Pero esa tranquilidad, sin que nadie lo viera ni notara, día tras día, era también una especie de tormento. Viendo el temblor de los hombros de su pequeño Sidi, el corazón de Morran se apretó y se acercó para calmarlo, pero su mano fue abofeteada antes de hacer contacto con él. Sidi, no me toques. Chu Guanin siempre puso un frente fuerte, sin importar la edad. Se secó las lágrimas con firmeza y se puso de pie. Me voy a la cama. Puedes ir a hacerle compañía a tu Sidi, pero mantente alejado de mí. En su indignación, incluso olvidó que Simei era mayor que Morran. Morran abrió la boca para decir algo, pero Chu Guanin ya se había ido. Desapareció en la otra habitación y la puerta se cerró de un portazo. Solo había 2 habitaciones en el patio del pabellón Xiaolin. Morran estaba planeando dejar dormir a Simei en una mientras se metía en la otra con su pequeño Sidi, pero estaba tan enfadado, que incluso cerró la puerta con llave, por lo que parecía que la habitación de su Sidi estaba fuera de cuestión, y tampoco quería simplemente meterse en la cama con Simei. Sin mencionar que, después de haber sido regañado por su pequeño Sidi, incluso le hizo llorar. La cabeza de Morran era un completo desastre y no estaba de humor para pensar en el amor, así que simplemente se sentó en el patio en un estado de aturdimiento, rodeado de flores de melocotón en plena floración, sosteniendo ese frasco que su pequeño Sidi le había traído hasta aquí. Mucho tiempo después, suspiró y se dio una bofetada en la cara, maldiciendo en voz baja. Tú, bueno para nada. Y así pasó la noche en el suelo como cama y el cielo como manto, tumbado en el suelo cubierto de pétalos de flores de melocotón caídas, con la mirada perdida en el cielo. Pequeño Sidi. Simei. Sisun. Suemeng, el falso Gouchen del lago Qincheng, el asesino desconocido. Chusun y su hijo en la ilusión, muchas figuras borrosas pasaron por su mente. Sintió vagamente que algo estaba mal, pero la sensación era tan tenue que desapareció antes de que él mismo se diera cuenta. Las flores de melocotón florecieron espléndidamente, los pétalos cayendo suavemente. Morran cogió una flor caída en su mano, sosteniendo la flor muerta contra la luz de la luna. Recordó los últimos momentos de su vida anterior, cuando se había acostado en el ataúd preparado de antemano. Ese día, el cielo también estaba a la deriva con flores caídas, sin sonido y fragante, solo que eran flores Aitan. Aitan, quien le gustaba, en esta vida y en la pasada, era Simei. Pero, ¿por qué, momentos antes de su muerte, había decidido enterrarse bajo el árbol Aitan frente a la torre Tonkian,
donde había conocido por primera vez a Chu Guanin, muchas de las cosas que había hecho en la vida pasada ahora le daban miedo de pensar. Después de su renacimiento, cuanto más tiempo pasaba, menos entendía por qué había sido tan cruel antes, masacrando ciudades enteras, oprimiendo a los débiles, matando a su maestro, incluso forzando a Chu Guanin a hacer cosas así con él mismo. Morran tiró la flor de melocotón y puso su mano sobre su frente, luego lentamente cerró los ojos. Las palabras de su Sidi, yo también siento hambre y tristeza, yo también soy humano, circulaban por su mente. El que lo había dicho era su pequeño Sidi, pero por un instante, Morran vio la silueta de otra persona. Una persona vestida con túnicas blancas como la nieve, pero luego parpadeó y las túnicas blancas se convirtieron en túnicas de boda rojas que se arrastraban por el suelo, tal como se veía durante la ceremonia en la ilusión de la maestra fantasma. Yo también soy humano, también siento tristeza y dolor. Morran, también siento dolor. Emoven sintió de repente una sofocante pesadez en su corazón, como si algo estuviera tratando de estallar. Un brillo de sudor frío cubría su frente. Cerró los ojos y respiró con dificultad, murmurando: lo siento. No sabía con quién se estaba disculpando, con su pequeño Sidi, o con la persona de las túnicas de boda. Dentro del dormitorio, Simei se sentó, acurrucado silenciosamente en la ventana sin encender la luz, miró a través del hueco de la ventana, mirando desde la distancia a Morran, tendido entre los pétalos caídos, con un brazo alrededor del frasco, con los ojos oscuros y con pensamientos incognoscibles. Temprano a la mañana siguiente, Morran arrugó su nariz desde donde yacía entre las flores y la hierba, inhaló una gran bocanada de aire fresco, y se estiró perezosamente antes de levantarse. Pero solo llegó a la mitad del trayecto cuando un grito hizo añicos la paz en el pabellón Xiaolin. ¡Ah! Los ojos de Morran se abrieron mientras se ponía de pie. La visión que tenía ante él hizo que se le helara la sangre, y todo lo que pudo hacer fue mirar con asombro. Todas y cada una de las 15 guardias de élite de la tribu emplumada asignadas a vigilar el pabellón Xiaolin habían sido asesinadas de la misma manera que 18, con una vid de sauce resplandeciente de color escarlata envuelta alrededor de cada uno de sus cuellos. Jiangui. ¡Qué demonios! Todas ellas colgaban entre la arboleda de árboles de flores de melocotón en plena floración, mangas carmesí flotando con la brisa, largas faldas que llegaban hasta el suelo, sus cuerpos balanceándose al compás del viento como si fueran tantas flores preservadas, espeluznantes, pero misteriosamente hermosas. Quien había gritado era un miembro de bajo rango de la tribu emplumada que había venido a entregar el desayuno. Tembló de miedo, la cesta de bambú que sostenía ahora en el suelo, con té y pasteles esparcidos por todas partes. Ella tembló aún más violentamente al ver a Morran de pie en el patio, y buscó algo detrás de ella. Morran avanzó sin pensar. No, espera, no es lo que, pero ya era demasiado tarde. Había activado el sello de crisis inminente tatuado en su espalda baja. El sello funcionó como una invocación urgente de la tribu emplumada, y en un instante, gente de la tribu emplumada de todas partes en el jardín de flores de melocotón surgieron con sus alas de fuego y descendieron sobre el pabellón Xiaolin. Todos quedaron atónitos por la visión que los saludó. ¡Ah, jie! ¡Jie! Después del silencio inicial, estallaron en gritos y lamentos. La conmoción atrajo también a todos los cultivadores. El impacto y la sospecha, la ira y el dolor rodearon el pabellón Xiaolin en un instante. Morran. Las cosas ya han llegado a esto. ¿Qué más se puede decir? Asesino. Lunático. Los reunidos de la tribu emplumada ya estaban más allá de la furia, gritos y llantos. Tiene que pagar con su vida. Mátenlo. Mátenlo. Sería muy difícil para Morran defenderse aunque tuviera 100 bocas. Y solo tenía una. Si yo fuera el asesino, y pudiera asesinar a todos tan fácilmente, entonces ¿por qué me quedaría aquí? ¿Para esperar a que me atrapen? Un miembro de la tribu emplumada, con el cabello rojo fuego y la cara cubierta de lágrimas, escupió: cállate. Ya es así, y tú todavía te atreves a... Alguien más se enfureció. Si no eres el asesino, ¿por qué mataron a todos menos a ti? Así es, engañoso y traicionero. Incluso si el asesino no eres tú, seguro que está relacionado contigo. ¿Por qué otra razón no te mataría? Sangre por sangre. Morran estaba tan enojado que quería reírse. Había matado sin escrúpulos en su vida pasada y casi nadie se atrevía a decirle algo así como sangre por sangre, pero ahora, cuando en realidad no era el asesino, se le acusaba ante los cielos. Este mundo era realmente así. Cerró los ojos por un momento y estaba a punto de decir algo cuando una luz carmesí se abrió paso a través del cielo.
La anciana inmortal de la tribu emplumada descendió ligeramente de las nubes y observó fríamente lo que la rodeaba, expresión extremadamente oscura. Mo Wei Yu, anciana inmortal. La anciana inmortal lo miró fijamente durante un rato, luego caminó hacia uno de los cadáveres y levantó la vid de sauce manchada de sangre envuelta alrededor de su cuello. ¿Dónde está tu arma? Sácala y muéstramela. ¿Te rehusas? Mo Ran suspiró. Su arma era Jiangyi. Quién sabe cuánta gente ya la había visto durante el entrenamiento, y un montón más la vio cuando 18 fue asesinada. Si la sacara ahora, la compararían con las vides de sauce que rodeaban los cuellos de las guardias asesinadas, y sin duda se usaría para implicarlo. Pero si se negara, parecería que tiene la conciencia culpable. Un resplandor escarlata apareció con un voz en la palma de su mano mientras Jiangyi tomaba forma, corriendo con un fuego crepitante. Siéntase libre de mirar, anciana inmortal. Capítulo 75. Este venerable es analfabeto, afróntalo. La multitud se quedó atónita ante Jiangyi. Luego miraron las vides de sauce rojo envueltas alrededor de los cuellos de los asesinados, y se agitaron aún más. Lo hiciste. Igual que cuando mataste a 18. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Mátenlo. El clamor afectó la cabeza de la anciana inmortal. Con una mano apretada contra sus sienes, dijo fríamente. Mo Wei Yu, te lo preguntaré una última vez, ¿las mataste o no? No lo hice. Muy bien. La anciana inmortal asintió. Mo Ran dejó escapar un respiro, pensando que ella lo iba a dejar ir, y estaba a punto de expresar su gratitud por su sabiduría y rectitud cuando levantó una mano en un gesto de indiferencia y dijo en un tono gélido: esta persona ha cometido innumerables transgresiones y se niega a admitir sus crímenes. Arréstenlo. Cuando Simei salió después de lavarse y vestirse, vio a Mo Ran siendo restringido con magia por más de una docena de personas de la tribu emplumada de alto nivel, mientras que otro le ató las muñecas con una cuerda de vinculación inmortal. ¿Qué están haciendo? Todo el color desapareció de la cara de Simei mientras se apresuraba hacia el lado de Mo Ran. ¿Qué pasó? Nadie contestó, pero los cadáveres que se balanceaban espeluznantemente entre las flores de melocotón eran respuesta suficiente. Simei respiró profundamente y dio un paso atrás, chocando con el pecho de Mo Ran. Ah, Ran, no te asustes, cálmate. Mo Ran mantuvo sus ojos en la anciana inmortal mientras le susurraba a Simei: ve a buscar a mi tío y al anciano Xuanji. Con una situación como esta gente de la tribu emplumada podría no estar abierta a la razón, y si decidieran acabar con él sin importar lo que suceda, tendría 0 posibilidades de ganar, no con sus habilidades actuales. Necesitaba que Sue Zhengyong y Xuanji intervinieran lo antes posible. Simei se fue, y Mo Ran se quedó solo contra esas caras retorcidas por la ira, su mirada fija mientras las miraba una por una. ¡Puh! Una bocanada de flema voló repentinamente de entre la multitud hacia él. Mo Ran se movió para esquivar, pero la persona de la tribu emplumada que le había escupido estaba demasiado cerca, y le cayó de todos modos. Se dio la vuelta lentamente y se encontró cara a cara con un par de ojos escarlata. ¿Mataste a tanta gente y te atreves a pedir ayuda? Voy a acabar contigo ahora mismo. Con eso, un fuego ardiente se juntó en su palma y se precipitó directamente hacia Mo Ran. Mo Ran se alejó y se hizo a un lado, el ardiente resplandor tocando su flequillo mientras pasaba de largo y se estrelló contra el árbol de melocotón detrás de él, partiendo por la mitad el tronco robusto. Golpe sordo. El melocotonero se derrumbó, las flores se esparcieron por todo el suelo como la nieve en el viento. Mo Ran miró al árbol en el suelo, y luego se volvió para mirar al atacante. Ya he dicho esto, pero yo no los maté. Las píldoras de la verdad estarán listas en 10 días. No será demasiado tarde para buscar venganza. ¿10 días? Habrás matado a todos aquí para entonces. Esa persona rugió furiosamente: devuelve la vida a mi Sisi. Y se lanzó hacia Mo Ran, esquivando su ataque una vez más. Los ojos de Mo Ran cayeron sobre la anciana inmortal mirando desde el costado sin ninguna intención de detener esto. Mo Ran sintió un estallido de ira y levantó su voz en un bramido: oye, vieja pájaro, controla a tu gente, jodida. Mo Ran no pudo evitar maldecir en voz baja cuando ella todavía se negó a ceder. Fingiendo ser sordomuda en este momento, ¿quieres ver cómo me queman hasta la muerte o algo así? Si hubiera sabido que ustedes, pájaros de mierda, no sabían distinguir entre el bien y el mal, no habría venido a este lugar de mierda para empezar. ¿Quién querría que le hicieran daño sin motivo? La expresión de la anciana inmortal cambió ligeramente ante sus palabras, y hubo un feroz fuap mientras levantaba la manga con una gran fuerza.
que aterrizó justo en la cara de Morran. La tribu emplumada puede parecerse a los humanos, pero su forma de pensar era muy diferente. En el mundo de la cultivación, ni siquiera el líder de una pequeña sala marcial o mucho menos el líder de toda una tribu llegaría a conclusiones sin pruebas definitivas. Pero la tribu emplumada era mitad bestia después de todo, y su sangre estaba llena de naturaleza bestial. El color del cabello de la anciana inmortal cambió de negro a escarlata brillante, con algo que parecía vapor ondulando de cada hebra. Sus ojos se abrieron ampliamente con un resplandor mientras decía oscuramente: ¿Quién es tu maestro? Para criar a un discípulo tan grosero. Cuidado con lo que dices. Ante sus palabras, los otros miembros de la tribu emplumada comenzaron a gritar uno tras otro y se acercaron a Morran con asesino escrito en sus ojos escarlatas. Vos. Una flecha de fuego atravesó el cielo directamente hacia el corazón de Morran. Morran no se atrevió a tomar la amenaza a la ligera, y las chispas atravesaron la vid de sauce mientras esquivaba blandiendo a Jiangui para bloquear, pero el disparo fue solo una finta, y cuando se giró para bloquear, un afligido miembro de la tribu emplumada se precipitó a su espalda con la espada desenvainada. Una flecha en el frente, una espada en la espalda, no había salida. Estas semibestias querían matarlo aquí mismo. Morran se armó de valor, recordó cómo Chu Guanyin había manejado a Tianwen antes, y levantó la mano con un movimiento de su muñeca. Jiangui fue lanzado al aire y luego jaló bruscamente, la vid de sauce rojo sangre girando en un torbellino y creando un vórtice masivo. Las hojas de la vid instantáneamente se volvieron afiladas como cuchillas mientras el torbellino arrastraba todo lo que se encontraba en los alrededores, incluso el aire en sí mismo, y lo destrozó en pedazos. Una de las mejores técnicas de Chu Guanyin. Viento, con la vid como centro de la tormenta, todo en los alrededores fue atraído por una poderosa energía espiritual, tragado por el vórtice, convertido en polvo y arrastrado por el viento hasta que no quedó nada. ¡Ah-H-H! La atacante gritó. Su flecha ya había sido pulverizada por Jiangui, y su larga espada también se perdió en la tormenta por estar demasiado cerca. ¡Clank! Llegó el agudo sonido de metal rompiéndose, y antes de que alguien pudiera reaccionar, ella también había sido arrastrada al borde de la tormenta rojo sangre, chillando. ¡Suéltame! ¡Lunático! ¡Maldito lunático! La anciana inmortal se enfureció al ver a su propia gente en peligro, sus ropas rojas revoloteando mientras se elevaba en el aire. Un brillante cristal rojo de gran pureza apareció en su mano, y sus mangas ondearon mientras canalizaba energía espiritual en él. Instantáneamente, un frenético vendaval se elevó y arrasó hierba y árboles por igual. La imagen de un ave fénix de fuego ardía detrás de ella. Sus ojos eran de un profundo e inquietante rojo, y esa cara originalmente hermosa ahora estaba distorsionada. ¡Bastardo! Ella siseó. ¿Todavía no te has rendido? Incluso has invocado a tu fénix. Si me detengo ahora, ¿no sería eso pedir la muerte? El ave fénix proyectó una enorme sombra sobre Morran, su reflejo ardiente danzando sobre su rostro. Primero detente tú, luego lo haré yo. Tú. La anciana inmortal se elevó aún más alto en el aire. No tienes. Sus ojos rojos como sangre miraban a Morran mientras escupía cada sílaba. Derecho, para hacer demandas. De mí. Un sonoro estallido vino de arriba, y luego el ave fénix se precipitó hacia Morran con un graznido. ¡Van! Otro sonido ensordecedor, más fuerte que el anterior, como el despertar de un antiguo dragón tras un sueño de 1000 años, rompiendo piedras y tierra para brotar de las profundidades de la tierra. El fénix fue recibido por una luz dorada, la fuerza del impacto enviando ondas de choque a través del aire. Los miembros más débiles de la tribu emplumada gritaron mientras los vendavales los golpeaban, algunos incluso escupiendo sangre mientras eran arrojados a docenas de metros de distancia. La tormenta se extendió por el pabellón Ling Xiao, inmediatamente arrasando árboles y edificios por igual hasta un terreno llano. Cuando el polvo se asentó, había una figura delgada y familiar en el aire, bloqueando frente a Morran. S.H. Season, túnicas blancas como la nieve, mangas ondeando con el viento. Al escuchar el llamado, su cara se giró ligeramente, con una expresión fría y compuesta como siempre, ojos de ave fénix recorriendo a Morran donde estaba arrodillado en el suelo. La voz de Chu Guanyin era fría y profunda, como el agua clara de un pozo en un día cálido de verano. ¿Estás herido? Morran estaba demasiado aturdido para reaccionar, sus ojos muy abiertos y la boca abierta en asombro. Chu Guanyin lo miró de arriba a abajo, no encontró ninguna herida aparente, así que se volvió hacia la anciana inmortal. ¿No estabas preguntando quién era su maestro hace un momento? Liberó su energía espiritual terriblemente fuerte, y lentamente descendió al suelo. Él dijo, fría y sencillamente,
sin una sola palabra más de la que debía decir. Chuguanin del pico Sisen, muéstrame tu mejor movimiento. ¿Qué? Chuguanin frunció el ceño. Parece que esta gente pájaro no entiende de cortesía. Por él está bien, de todos modos, se le acabó la paciencia. He dicho que soy su maestro. Una pausa. ¿Y no recuerdo haberte dado permiso para herir a mi discípulo? La anciana inmortal puede ser llamada inmortal, pero fue solo debido a su noble linaje. Estaba lejos de ser una inmortal de verdad. En su intercambio hace un momento, su fénix fue destrozado por Chuguanin y su brazo fue cortado por Tianwen. Llevaba una expresión amarga mientras sostenía su brazo, sangre de color negro saliendo de entre sus dedos. Sé cómo te atreves, un mero mortal. Además, ¿quién te dejó entrar al jardín de flores de melocotón? ¿Cómo entraste aquí? Estaba a punto de enloquecer, engreído, azotar. Tianguan apareció tras un llamado y la golpeó en la cara, partiéndole la comisura de los labios y derramando sangre. Sí, continúa. Chuguanin dijo con una fría sonrisa mientras alisaba la manga que se desarregló un poco al blandir a Tianwen, luego agarró a Morran por el cuello y lo arrastró con una mano. Sus ojos nunca dejaron de mirar a la anciana inmortal en todo este tiempo. ¿Estabas diciendo que yo soy un engreído? ¿Cómo te atreves? ¿Tú? ¿Por qué no me atrevería? Chuguanin la miró, sin impresionarse, ¿de que iba a tener miedo? Se detuvo, y luego arrastró a Morran. Escucha, esta persona es mía, me la llevaré. Morran ni siquiera se había recuperado de su conmoción por el súbito y divino descenso de Chuguanin cuando fue golpeado por esta persona es mía. Es H. Sisun, cierra la boca. La cara de Chuguanin estaba más impasible que nunca, pero Morran podía ver claramente la ira hirviendo en sus ojos. Todo lo que haces es traerme problemas, no puedes hacer nada bien. El sermón fue puntuado con una bofetada en la parte posterior de su cabeza. Luego Chuguanin se elevó en el aire con Morran a remolque, y ya estaba a unas decenas de metros de distancia en un solo salto. Para cuando Morran se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya estaban en las áridas afueras del jardín de flores de melocotón. Sisun. ¿Mi Sidi está todavía allí? Chuguanin lo miró y dejó salir un frío HMPH por el pánico en su cara. ¿Sidi? ¿El que se llama Xia? Sí, aún está en el pabellón Ling Xiao, tengo que ir a salvarlo. Chuguanin levantó una mano para interrumpir. Ya lo envié a Xuanji con un hechizo, no hay necesidad de preocuparse. Morran finalmente soltó un respiro y elevó los ojos para mirar a Chuguanin. Sisun, ¿por qué estás aquí? Chuguanin fue despertado por la conmoción fuera de su habitación, y viendo que la situación era grave, rápidamente tomó una de las píldoras de Tanlan para recuperar temporalmente su forma normal. Pero no podía decírselo a Morran ahora mismo, así que solo dijo fríamente, que no puedo estar aquí, antes de levantar una mano y formar una flor aitán dorada en la punta de un dedo. Las flores se marchitaron fuera de la torre melancólica. Una brisa de primavera atraviesa la noche hasta el río Qiantan. Chuguanin bajó sus pestañas y sopló suavemente el capullo de la flor, que floreció instantáneamente con un resplandor de luz. Movió la delgada punta de su dedo y ordenó en voz baja. Busca. La Foa Haiken se alejó con el viento y desapareció en el bosque. Morran preguntó con curiosidad, Sisun, ¿qué hechizo fue ese? Lanzamiento de flor. ¿Qué? Lanzamiento de flor. La expresión de Chuguanin era totalmente seria, sin el más mínimo indicio de broma. No tenía nombre, pero ya que me lo preguntaste, le di uno hace un momento. Morran, esta persona no puede ser tan perezosa. El líder de la secta ya me dijo lo que pasó. Chuguanin miró hacia donde se había ido la flor, con una voz profunda y fría como el jade en la corriente de un arroyo. La persona que está detrás de esto es probablemente la misma que está detrás del incidente en el lago Hinchen. Me temo que la formación de ajedrez Shenlong también se ha establecido aquí en el jardín de flores de melocotón. ¿Cómo puede ser eso? Morran se asustó. Destacó en la formación de ajedrez Shenlong en su vida anterior, y cuando 18 fue asesinada, ya había comprobado si existían signos de su uso. Esta técnica prohibida siempre iba acompañada del hedor de la sangre. Una vez que se desataba, la matanza era inevitable, por lo que solo había que buscar energía resentida aparentemente infundada pero intensa, para saber si se había desplegado en las cercanías la formación de ajedrez Shenlong. Si esa persona misteriosa había vuelto a usar esta técnica prohibida, tendría que haberla llevado a cabo perfectamente para que Emoban fuera incapaz de detectarla. Había una pizca de sospecha en la mirada que Chuguanin le lanzó, y Morran se apresuró a explicárselo. Quiero decir, son todos medio inmortales aquí en el jardín de flores de melocotón. ¿Cómo podrían no saber si una técnica prohibida ha sido usada aquí?
Chu Guanin agitó la cabeza. Esa persona ya se había mostrado capaz de controlar a todas las antiguas bestias espirituales del lago Hinchen. Aunque las bestias espirituales no están cerca de las bestias sagradas en términos de fuerza, son equivalentes a los semi-inmortales. Ya que él podía controlar el lago Hinchen en ese entonces, es muy probable que haga lo mismo en el jardín de flores de melocotón en este momento. Ya veo. Morran levantó la cabeza, una tímida sonrisa en su cara enmarcada con hoyuelos. Season, ¿qué significa equivalente? Chu Guanin.